Buenas noches, profe. Lo que le voy a explicar acerca de los cuerpos de agua. En primero que todo, ¿qué son los cuerpos de agua? Los cuerpos de agua son las extensiones de agua que se encuentran por la superficie terrestre o en el subsuelo. Hay varios tipos de agua. Hay las aguas terrestres se refieren a los océanos, ríos, lagos, lagunas, entre otros cuerpos. Y las aguas subterráneas son las aguas que se encuentran al interior de la tierra. Estas aguas son las que se ven contaminadas por la extracción de petróleo, son las que se utilizan también para retribuir agua a ciertas poblaciones donde no hay ríos cercanos. El ciclo del agua. El ciclo del agua inicia en el río o en el mar cuando hay una suficiente temperatura para que el agua se evapore y esta se convierten en una nube. Luego esa nube pues va a viajar y todo eso, y cuando ya tenga suficientes gotas de agua, el suficiente peso, va a pasar el proceso de precipitación. El proceso de precipitación hay dos formas. Una, que si cae en la montaña se convierte en hielo, pero el hielo obviamente se va a derretir y va a pasar el proceso de escurrimiento de hielo, donde este va a llegar a otro cuerpo de agua, un río, lo que sea, y va a pasar el proceso de infiltración. Pero el otro modo en el que pasa la precipitación es si pasa en la pradera o en otros sitios donde no tengan la suficiente temperatura para que el agua se convierta en hielo. Entonces los dos casos se juntan en un escurrimiento superficial o infiltración, como se muestra en la imagen, donde el agua se dirige a un cuerpo de agua más grande. Pero en este proceso en el que el agua se dirige a un cuerpo de agua más grande, pasa el proceso de la absorción, que es lo que pasa en las plantas, que el agua va a entrar en la tierra y las plantas van a poder absorber ese agua para poder subsistir. Además de que el agua en el río es tomada por los animales o en algunos casos por las personas, donde ellos se hacen partícipes de este ciclo, porque ellos toman el agua y empiezan a transportarla hasta donde la tengan que volver a depositar. Algunas características de los cuerpos de agua es que el agua es considerado como el disolvente universal debido a sus características, debido a más características que él tiene, como los puentes de hidrógeno, que son las fuentes de fuerza de cohesión entre sus moléculas, que los puentes de hidrógeno son los encargados de que las moléculas permanezcan fuertes y unidas, y se encargan de formar una estructura compacta. Los puentes de hidrógeno son los responsables de establecerse entre estos y otras moléculas polares con la cohesión de la capilaridad al cual se debe en parte la ascensión, o sea, cuando el agua se evapora. El gran calor específico es la cantidad de agua, el calor que el agua absorbe, y este calor se utiliza para romper los puentes de hidrógeno. El elevado calor de vaporización, o sea, la temperatura con la que el agua es necesaria para que el agua se evapore, es de 20 grados. El agua es considerado un conductor eléctrico, por eso aquí está la elevada constante de dieléctrica. Otra característica que tiene el agua es que el color de esta se debe a las sustancias minerales que hay dentro de ella, por ejemplo las sales de hierro, el manganeso, entre otras características. El sabor es un sabor salado
ya que en el agua hay sulfatos de hierro y manganeso que le dan el sabor como salado o amargo. El olor, el olor particularmente del agua se debe a microorganismos, estos vegetales y líquidos, cloacales, industriales y compuestos que resultan en el tratamiento químico del agua. El pH o óptico debe estar entre el pH del agua debe estar entre 6,5 y 8,5, entre neutra y ligeramente alcalino. El amonio, pues en el agua hay presencia de amonio, que puede significar un contenido aumentado de bacterias fecales debido a los peces que en ella habitan. Y el cloruro pueden ser signos de contaminación, ya que hay muchas heces que entran a los cuerpos de agua, contienen estas sales. Y listo, profe, esas son las características que yo tengo de los cuerpos de agua.